Buenas tardes. El tercer milenio de trasplante de órganos tiene el agrado de presentar una puesta al día sobre la infección de COVID en la población de pacientes trasplantados renales. Nos gustaría señalar que la Fundación es una entidad sin fines de lucro que promueve la investigación, la formación de los profesionales y brinda ayuda a los pacientes mediante sus programas sociales. Los moderadores de este evento son los doctores Roberto Cambariere y Domingo Casadei, y le doy la palabra al doctor Roberto Cambariere para la presentación de los oradores. Roberto. Bien, muchas gracias. Un saludo a todos los colegas y amigos que en este momento están viendo, y tengo el enorme placer y satisfacción de presentar a un amigo ya de muchos años y amigo de todos los argentinos, que es el doctor Fritz Dickmann, jefe de la unidad de trasplante renal del Hospital Clínic de Barcelona. Fritz, escuchamos atentamente toda la rica experiencia que seguramente ustedes ya tienen en este tema, y que nosotros, bueno, estamos expectantes para cuando nos llegue el momento, que lamentablemente creo que no va a faltar mucho para transitar momentos probablemente difíciles. Adelante. Muchísimas gracias. Buenas tardes, buenas noches, según cómo están. Es un honor para mí poder presentar nuestra experiencia, y realmente les puedo decir que en enero, cuando nosotros no teníamos ningún caso, yo pensaba que igual esto es infectarse rápido uno mismo y luego uno lo pasa y ya está. Y después de haber trabajado con pacientes trasplantados con COVID y con otros pacientes, se ha convertido finalmente en un hospital COVID. Prácticamente hemos doblado capacidad de UCIs, hemos tenido durante el pico 14 UCIs, si normalmente tenemos 7, hemos habilitado 16 salas UCI, COVID. Después de experiencia puede ser mejor realmente evitar esta infección, y realmente mi experiencia es lo que he visto, que potencialmente es más grave de lo que uno puede haber pensado en enero. Esta es la situación en España, que ya no es actual. Esto es hace 2 días, y las cosas van tan rápido que cada día la situación es una nueva. Ustedes pueden ver que prácticamente hace 5 semanas, no sé si ven la flecha aquí, hace 5 semanas en mi centro hicimos el último trasplante aquí, el 10 de marzo. Y retrospectivamente les puedo decir que, sabiendo un poco cómo iba a ser la cosa, no hubiera hecho este trasplante. Hemos tenido pura suerte. El paciente se fue a casa después de 6 días, sin ninguna complicación, y se ha confinado en casa. Tiene una creatinina de 1,2 y va bien, pero hubiera podido ser otra cosa. Y en otros centros en Barcelona que habían seguido haciendo trasplantes en aquella semana, no les ha ido tan bien, ¿no? Entonces, esto es uno de los primeros mensajes, que realmente si un paciente recién trasplantado se infecta, el pronóstico igual no es tan bueno, ¿no? Esta es un poco la evolución en cuanto a pacientes fallecidos, aquí en rojo, pacientes ya recuperados y pacientes hospitalizados. Otro mensaje, que los pacientes que ingresan suelen estar en el hospital durante bastante tiempo, al menos algunos 10 días en la UCI. Estos son datos que les voy a presentar ahora del registro de la Sociedad de Pacientes Renales, con aquí en rojo pueden ver los casos totales. Esto es una foto de las últimas 4 semanas. Y aquí, estos son casos acumulados. En rojo el pico, y aquí se pueden ver los nuevos casos. Y pueden ver que hasta la primera semana de abril hemos visto un incremento exponencial de casos nuevos, y como probablemente fruto del confinamiento que aquí empezó el 14 de marzo, 3 semanas después, o 2 semanas y media después, empezaron a caer los números, ¿no? Pero han sido 3 semanas largas. Y aquí también se pueden ver que hay una diferencia importantísima entre las regiones.
miramos las regiones con metropolitanas, Madrid y también alrededor de Barcelona, por ejemplo, realmente hemos tenido, estos son casos por millón de habitantes, ¿no? También alrededor de Madrid, Navarra, Cataluña hemos tenido muchos casos y seguro que algunas imágenes en la prensa de los hospitales. Pero el mensaje es que hay diferencias regionales enormes, ¿no? Las manifestaciones clínicas que se han visto en los prácticamente 1000 pacientes de este registro, 2/3 son pacientes de diálisis y prácticamente solo 1/3 son pacientes trasplantados, ¿no? En principio esto es uno de los problemas. Esto también se refleja en nuestra población de trasplantados y de pacientes en diálisis. Luego os presentaré nuestras cifras, ¿no? Prácticamente todos han tenido fiebre, 3/4 una sintomatología respiratoria, pero lo que hemos visto también en nuestros pacientes, que aquí en esta tabla del registro ni aparece, son, bueno, no es verdad, aquí aparece, es una clínica digestiva. Algunos pacientes nuestros se han presentado con diarrea, ¿no? Entonces es algo, y nuestro primer paciente, de hecho, cometimos el error de, bueno, ver al paciente en la consulta externa con diarreas, con temperatura subfervir y que pensábamos en COVID, pero a este paciente no lo diagnosticábamos. 2 días lo mandamos a casa, volvió con fiebre al hospital de día y, claro, de repente tenemos 3 personas de contacto, ¿no? Y luego se fueron a casa durante 2 semanas. Estas fueron las primeras bajas. Ninguno de ellos se infectó afortunadamente, pero son estas cosas que al principio son errores de principiantes que hoy en día los tratamientos, casi el 90% de los pacientes registrados en el registro español han recibido hidroxicloroquina, un poco menos de la mitad lopinavir y ritonavir, Kaletra, 1/3 corticoides y un 7% incluso tocilizumab. Ya verán que nuestras cifras de nuestro centro son y aquí vemos un poco la población de diálisis versus de trasplante, que aquí en la población de trasplante, lo que más nos interesa hoy, una edad media de 60 años. Esto coincide más o menos con nuestros datos y los datos en las pocas publicaciones que hay. Hay más varones que mujeres. La mayoría se admitieron al hospital, un porcentaje en UCI, y luego aquí el tratamiento ha sido probablemente un poco más agresivo en la población de trasplantados comparado con los IECAS y ARA2, que todavía yo creo que estamos un poco con la duda si protegen, si hacen daño en esta situación. 11 días de ingreso hospitalario, y luego aquí en esta serie 20% de... estas son las características de los curados versus los fallecidos. Aquí ya podemos intuir que la edad es un factor importante, ¿no? Y que quizás los de trasplante tienen mejores posibilidades que comparado con los pacientes en diálisis. Esto solo es un problema de edad o no, difícil decirlo ahora, ¿no? Y aquí ninguna diferencia realmente en el tratamiento y tampoco aquí claramente la presentación clínica, los pacientes que tienen afectación pulmonar, por supuesto, tienen peor pronóstico y aquí vemos en los pacientes de diálisis, parece que la hidroxicloroquina tiene un efecto quizá un protector evolucionado. Aquí en la serie total 1/4 de los pacientes han fallecido y aquí vemos un poco el problema que todavía tenemos muchos con enfermedad. Ahora les quería presentar nuestro protocolo que hemos aplicado en nuestro centro, que difiere un poco de lo que hemos visto en el registro. Hemos optado por hacer un protocolo bastante más agresivo y bastante más basado en
farmacoterapia, a pesar de saber que de momento no hay ningún tratamiento realmente establecido, ¿no? En todos los pacientes con trasplante renal admitido al hospital, hemos intentado hacer una triple terapia con lopinavir y ritonavir, Kaletra, que conocemos de la terapia de HIV, con dos pastillas al día, 2 pastillas cada 12 horas. Sí. Y aquí... No, está negro todo. Dice, su video está detenido, su micrófono no está haciendo. Y aquí hay que silenciado. vigilar la interacción con tacrolimus, ¿no? Hidroxicloroquina, el primer día 400 cada 12 y luego posteriormente 200 miligramos cada 12 durante 5 días y luego lo hemos ajustado a la función renal. Lo que sí que hemos hecho es un electrocardiograma y hemos mirado el tiempo QT y hemos excluido pacientes con un QT largo, ¿no? Aquí hay mucho menos interacción con el tacrolimus que con el Kaletra. En el Kaletra nuestra experiencia es que realmente los pacientes, si se mantiene el tacrolimus, necesitan una dosis semanal de 1 miligramo de tacrolimus para tener niveles terapéuticos. Pero prácticamente en todos los pacientes en que hemos iniciado Kaletra, hemos retirado el tacrolimus directamente, ¿no? Y luego acetomicina, otra vez mirando el tema del electrocardiograma, el tiempo QT, ¿no? Luego en algunos pacientes al principio no teníamos claro si tienen también o si tienen una gripe, y en algunos pacientes con dudas o antes de tener el frotis se había dado un tratamiento. Al principio del mes de marzo no lo teníamos disponible, el remdesivir, que es un fármaco, un antivírico que se había desarrollado para el ébola y que no tiene aprobación, pero se ha visto una cierta eficacia y luego durante el mes de marzo lo habíamos tenido disponible. Es un tratamiento endovenoso y se ha aplicado en algunos pacientes. Pero aquí hay que tener cuidado con, no se puede aplicar según GILEAD, según el laboratorio, no se puede aplicar en pacientes con un filtrado. Luego, ¿qué hemos hecho con el tratamiento de inmunosupresor en nuestros pacientes? En todos hemos retirado micofenolato, el tratamiento concomitante. En principio, todos nuestros pacientes llevan tacrolimus en combinación o con micofenolato o con un inhibidor emetor. Estos dos tratamientos en el momento del diagnóstico lo hemos retirado y en casos admitidos al hospital hemos iniciado lopinavir y ritonavir y al mismo tiempo retirado el anticalcinínico por las interacciones. Y luego los pacientes en principio se han mantenido con terapia con prednisona entre 15 y 20 miligramos y muchos, a pesar de la retirada del anticalcinínico, han permanecido con niveles de tacrolimus en rango detectable durante más de una semana. Luego hemos contemplado tratamiento antibiótico adicional en caso de sospecha de una infección bacteriana adicional. Esto no es tan fácil de diagnosticar porque muchos pacientes tienden a tener una proteína C reactiva elevada por la enfermedad COVID-19, por lo cual hemos mirado la procalcitonina en todos los casos como marcador de una infección bacteriana y en caso de duda hemos dado un tratamiento de ceftriaxona, en algunos casos meropenem, y taicoplanina según sospecha de gérmenes, pero por defecto en muchos casos ceftriaxona y taicoplanina. Luego en aquellos casos con una reacción antiinflamatoria, hemos instaurado un tratamiento adicional antiinflamatorio. Aquí hemos sido bastante agresivos. Pacientes con una neumonía grave, y requerimiento de oxigenoterapia, con ventilación mecánica con criterios de ARDS o con neumonía en progresión radiológica, insuficiencia respiratoria progresiva, incremento progresivo de la
proteína C reactiva, de D-dímeros, de ferritina, de sensolinfocitos. Esto ya pueden ver que es una definición bastante amplia y hemos dado tocilizumab a estos pacientes con una dosis única o de 400 miligramos con personas que pesan 75 kilos o menos, o en aquellos que pesan más, 600 miligramos, dosis única. Y además, si después de 24 horas no había una mejora, hemos dado metilprednisolona 250 miligramos cada 24 horas durante 3 días y luego hemos seguido con 30 miligramos al día por contraindicaciones para el tocilizumab, una sepsis por otros patógenos, luego una alteración de las transaminasas, una neutropenia, una plaquetopenia. En casos de una replicación del virus de la hepatitis B, hemos dado entecavir y hemos contado con ayuda de nuestros colegas hepatólogos, ¿no? Hemos tenido problemas de suministro con el tocilizumab, por lo cual en algunos casos hemos dado o anakinra o baricitinib o incluso combinaciones. Pero hemos visto que muchos pacientes han tenido una disfunción del endotelio, hemos tenido eventos tromboembólicos, trombosis y sobre todo tromboembolismos pulmonares, y esto prácticamente nos ha animado a dar tratamiento de anticoagulación profiláctica en todos los pacientes ingresados. Si los D-dímeros son bajos por debajo de 3000, en nuestro laboratorio el cutoff es 400, hemos dado Plexane 40 miligramos o equivalente. Con D-dímeros más elevados hemos dado Plexane 1 miligramo por kilo cada 24 horas y en sospecha de TEP o TEP confirmado hemos dado heparina de bajo peso molecular a dosis terapéuticas. Y esto ha sido una cosa interesante que al principio en febrero no lo teníamos en el radar, que realmente estos pacientes sí tienen un riesgo alto de eventos tromboembólicos más allá de la hospitalización. Y esta es un poco nuestra experiencia, es mi última diapositiva. Nosotros hemos diagnosticado 33 pacientes trasplantados renales, como ya he dicho, y yo creo que por pura suerte no hemos tenido ningún paciente trasplantado en los últimos más del 70% se han presentado con una neumonía, más que la mitad varones, edad media de 57 años. Hemos tenido 26 ingresos hospitalarios, la mitad en algún momento han estado en la UCI y hasta ahora 2 han fallecido y hemos perdido un injerto. Pero todavía tenemos pacientes ingresados y todavía tenemos 2 pacientes en la UCI, por lo cual esto probablemente no es el outcome final de nuestros pacientes. Nos había sorprendido un poco que realmente estas cifras o estos outcomes hasta ahora, porque al principio pensábamos que la mortalidad iba a ser mucho más alto, pero aquí parece que es algo más parecido a lo que hemos visto en la población general española o de otros países. Y con esto, en principio, acabo mi presentación sobre nuestra experiencia y nuestro tratamiento. Me gustaría enfatizar que todos estos tratamientos, por supuesto, son off-label, son fuera de su área de indicación. Los pacientes en nuestro hospital para esto tienen que firmar un consentimiento y no tenemos ninguna terapia establecida en estos pacientes y probablemente todo esto son moving targets. Este tratamiento o este protocolo a finales de febrero, cuando todo esto era teórico, no tiene nada que ver con lo que hemos tenido una curva de aprendizaje. Muy bien, Fritz. Muchas gracias. Realmente brillante tu explicación, tus comentarios, y creo que va a servir de mucha experiencia para nuestras unidades de trasplante renal. Creo que el doctor Casadei va a presentar al
al doctor Poggio y dejamos las preguntas para la exposición luego de la de Emilio. Querido Emilio, es un placer para mí, para todo nuestro país, que has sumado a nosotros para que nos des tu experiencia en Estados Unidos, especialmente en el Hospital de Clínic de Barcelona. Emilio es un argentino ya medio americanizado, pero que blanca en su pecho y nos ayuda en el mejoramiento del trasplante en Argentina y siempre está dispuesto para colaborar con nosotros. Ayer cumplió 51 años, está un poco preocupado porque pasó a los 50. La vida es así. Emilio, te esperamos. Yo encaré la charla un poco diferente a la de Fritz, pero mejor, así se complementan. Les voy a contar más que nada cómo nos preparamos y qué es lo que hemos hecho acá, y más que nada enfoque de cómo estimamos, cómo nos preparamos en realidad. Rapidito para que todo el mundo recuerde, no soy infectólogo, pero bueno, el SARS-CoV-2, acuérdense que es un virus de RNA single-stranded que tiene un envelope, una cobertura. Y lo importante de recordar es que se une al receptor del ACE inhibitor. Tenemos 3 fases en infección: la fase 1, que es la parte temprana de la infección, la fase pulmonar, que puede tener 2 componentes, y después la fase inflamatoria. Y dependiendo del momento en que encontramos el paciente, tenemos distintas intervenciones, pero lo más importante es apenas el paciente se infecta. Inclusive ayer tuve un paciente que trabaja en un correccional y le hicieron testeos a todos y lo diagnosticaron positivo. Es totalmente asintomático, pero bueno, puede aparecer muy poco sintomatología al principio: tos seca, diarrea, dolor de cabeza, etcétera, como ustedes todos saben. Mínimos alteración de laboratorio. El tema de la parte pulmonar, con neumonía o con compromiso respiratorio, que es aparte muy interesante. Ahora que estamos viendo pacientes recuperados y aparentemente muchos de ellos tienen pérdida de la función pulmonar, no sabemos si va a ser progresivo o no. Pero de todas maneras los pacientes son hipóxicos, es cuando entran a la terapia intensiva y es cuando empieza el momento de la hiperinflamación. De ahí que damos tocilizumab. En Estados Unidos estamos 2 o 3, a lo mejor 4 semanas más atrasados que Europa en relación a la epidemia. El 18 de abril ya había 2.200.000 casos confirmados en todo el mundo, con 152.000 muertes, y Estados Unidos representa el 32% de eso, un tercio de la infección mundial. Tenemos menos mortalidad que en el resto del mundo, pero es porque va desfasado un par de semanas. Pero ustedes pueden ver bien la cantidad de casos, cómo se aglomeran en Texas, California, que ahora estaba mucho más controlado, Seattle, donde la zona de Michigan, esto es Ohio, que es donde está Cleveland Clinic, y bueno, Nueva York, Boston, etc. Nosotros seguimos todos los días acá en el Departamento de Nefrología, tenemos esta información que va circulando, porque se va actualizando diariamente y nos ayuda a planear qué hacer a nivel de... tratar de verme, porque no me gusta no verme, pero bueno, no importa. A planear el tema de cómo prepararnos para tener todos estos pacientes. Lo que tenemos acá, la razón que seguimos este dato es que la información está expresada en casos por millón de habitantes, porque el número absoluto puede, como ustedes ven en todo el mundo, la epidemia empezó en enero y realmente levantó en marzo, y acá tenemos el número de días en que se tarda en duplicar la cantidad de casos. Y como ustedes pueden ver acá, va endenteciéndose la epidemia. De 6 días que tardaba antes, ahora tardamos 8 días en duplicar, 11 días, y en amarillo vemos los casos fatales. No, los casos activos. Esto es importante. Esta misma base de datos lo que nos muestra acá es la cantidad de pacientes en números absolutos infectados. Ustedes pueden ver que en Estados Unidos casos activos son 670.000, confirmados hoy, desde el día de ayer, 25.000 casos con 1.400 muertes y 1.900 recuperados.
Desde que empezó la epidemia ya estamos en 780.000 confirmados con 42.000 muertes y 72.000 curados. Pero después viene Reino Unido, Italia y España y Francia. Estos casos absolutos. Ahora cuando uno lo mira por millón de habitantes, fíjense que por ejemplo Irlanda ahora lidera la lista, seguido de Bélgica, seguido de España, y después viene Estados Unidos, Portugal, Qatar, etc. Es decir, que cuando uno toma la cantidad de infectados por población, por millón de habitantes, el impacto de la epidemia es diferente. Es importante saber siempre que cuando uno mira información epidemiológica, lo más importante no es el numerador. Uno es fácil saber cuánta gente fallece por algo. Lo más difícil es el denominador. El denominador está determinado por la población en general, pero eso también está determinado por la cantidad de testeos que uno hace. Porque yo puedo testear a nadie y te digo que no tengo ningún infectado, pero como todos sabemos no es la realidad. Este es un mapa más parecido al que mostró Fritz sobre la distribución de los casos a nivel de Estados Unidos. Y ustedes pueden ver que en las zonas más rurales hay mucha menos, y mucho menos pobladas también, hay mucha menos cantidad de infectados. No, Utah, que está acá abajo, tiene muy poca población, pero como tuvo una cantidad de infectados significativa, la cantidad está más rojo que el resto del país. Cleveland tenemos en el día de ayer, del día 21 de abril, hubo 1.100 infectados nuevos confirmados y hubo 48 fallecidos. En Nueva York, en el día de ayer hubo 16.000 confirmados nuevos con 1.400 fallecidos. Esto es importante también. Siempre se habla mucho de qué impacto tiene la epidemia en la mortalidad. Ahora estamos haciendo mucho ruido o no, y especialmente la parte de la prensa y todas esas cosas. Ustedes fíjense esto en Estados Unidos. Usando data del año pasado, si el COVID, si la epidemia estuviese como estuviese ahora, sería la causa número 13 a final del 2020 en mortalidad. La causa número 1, como ya sabemos, en mortalidad sigue siendo la enfermedad cardiovascular, seguida muy de cerca por el cáncer. Después vienen accidentes, después enfermedades renales, etcétera, 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 hasta que llegamos al número de posición número 13. En el peor de los casos y las peores proyecciones de Estados Unidos, si se llegan a morir 200.000 personas por COVID, pasaría a ser recién la causa número 3. Es decir, que estamos en 40.000. El número de fallecidos tiene que multiplicarse por 5 para poder pasar a ser la tercera causa de mortalidad en los Estados Unidos. Y fíjense que en el resto del mundo es igual. En las Américas, el COVID al momento de ahora representa la causa número 10 o 12 de mortalidad. Nos tenemos que seguir preocupando por otras cosas, y especialmente este año no se va a saber mucho. Hay un muy buen artículo en New York Journal of Medicine de la semana pasada sobre todos los pacientes que no atienden. Creo que Infobae lo replicó. ¿Qué es lo que estamos dejando de hacer por atender el COVID? No estoy minimizando el COVID, ojo, no quiero confundir a la gente. Pero este es realmente el impacto real que tiene sobre la mortalidad de la población en distintos continentes. En Europa representa la causa número 6. Ohio fue bastante más como en Argentina. Empezamos la cuarentena, se dice stay at home order acá, prácticamente de la misma semana o la semana anterior, con la única diferencia que nos dejan salir a correr, mientras mantengamos la distancia. Y no sé si ustedes han visto este video, no sé si se podrá ver, pero circuló por todos lados, porque el New York, lo voy a cortar. Lo voy a cortar. Sí, ¿Me escucha o no? Me escucha. Lo voy a cortar porque me pasa la propaganda. Pero es el de la pelotita de ping-pong. Es decir, el Estado de Ohio ha sido muy proactivo, no sé si lo han visto, pero ha sido muy proactivo. ¿Ven a donde dice CC Northeast Ohio? Sí. Bueno, ha sido muy proactivo. Y todos los días publican esta información que la tenemos para proyectar los casos que va a haber en Cleveland. Déjenme explicarle. En marzo, uno tenía cero social distancing. Social distancing significa que no había ninguna recomendación de mantenerse separados. Están los restaurantes abiertos, todo abierto. Y si uno no hubiese intervenido, la proyección de casos es la línea azul esta, no sé si se ve claramente por la pantalla. Pero hubiese sido que hubiésemos esperado 350 casos por día, más o menos.
Se cierran los colegios, creo que a fines de marzo. Y ustedes ven como ya al cerrar los colegios hay una disminución del 40% del distanciamiento social. Es decir, ya no hay que llevar a los chicos al colegio, etc. Y eso ya cambia la curva a verde en proyecciones. Y cuando llega mediado de la semana de abril, el 6 de abril, el gobernador de Ohio dice, basta, no se puede salir más. Y eso significó un 60% de distanciamiento social. ¿Cómo lo miden? Lo miden por el tráfico en las autopistas, lo miden por la gente que saben que tiene que ir a trabajar porque tienen una actividad esencial versus lo que no tienen, lo miden por la cantidad de gente que va a los supermercados, lo miden, tienen toda medición. Es las cosas que hacen bien Estados Unidos, medir y coleccionar data, ¿no? Entonces uno puede ver que si mantenemos la distancia social del 60%, y esto es data actual, del día a día, uno puede achatar la curva. Y Cleveland Clinic, estos son los casos en Cleveland Clinic, sigue justamente la curva de Ohio. Y estamos en track, la curva roja, estamos sobre la línea del 60% de distanciamiento social. Un 80% de distanciamiento social sería prácticamente que solamente vaya a trabajar la gente que es fundamental, es decir, muy difícil de alcanzar. Pero si uno logra el 60% de distanciamiento social, puede achatar la curva. Con ese respecto, en la Cleveland Clinic testeamos 21.000 pacientes que presentaron con sintomatología respiratoria o parecida al... Acuérdense que acá estamos con la influenza, ¿no? Es más probable agarrarse la influenza que otra cosa. Pero testeamos 21.000 pacientes, de los cuales 2.300, un 10%. Miren esto también, tenemos 276 caregivers, que son pacientes que trabajan en la organización. La organización tiene 60.000 personas, es decir, que no hay ningún hospital en Argentina, ni en Latinoamérica, ni en Europa que tenga 60.000 empleados. Es decir, representamos un poquitito nada más, pero tenemos 28 médicos infectados, de los cuales hay residentes y fellows. No necesariamente se infectaron trabajando, pero por vivir en la comunidad. Pero fíjense la curva de los casos en Cleveland. Estos son los hospitales de Cleveland Clinic. Tenemos 3.000 camas y 547 camas de terapia intensiva. Ustedes fíjense que la curva, veníamos mal, y en abril, cuando cierran los colegios y nos dicen, creo que fue el 3 o 4 de abril, no pueden salir más a la calle, cómo se acható la curva de pacientes internados que tenemos por COVID. Es decir que y testeamos mucha gente. Creo que no sé cuántos testeos se hacen en Argentina, pero hicimos 21.000 solamente en Cleveland Clinic. Que no es lo mismo que estar en Nueva York y otros lugares, aclaro. Pero ustedes pueden ver tranquilamente, claramente cómo quedarse en casa. En nefrología vale la pena. Calculamos, todas estas imágenes que le doy las recibimos todos los días para poder calcular la cantidad de gente que tenemos que tener trabajando, la cantidad de diálisis que estamos haciendo, etc. Ayer, el día 21 de abril, hicimos 70 diálisis en el hospital, de internados, ¿no? De las cuales 23 en continua y 47 en hemodiálisis. Ustedes pueden ver los picos día a día, porque la hemodiálisis, que es cada 2 días, hace el pico, ¿no? Pero siempre tenemos una base de 30, 50 pacientes dializados por día en la internación. Nosotros manejamos una internación de 200, una interconsulta de 200 pacientes por día, ¿no? Entre trasplante y nefrología. Y ustedes pueden ver que nosotros tenemos 38 máquinas de continua y tenemos infinitas de intermitente. O infinitas no, pero tenemos muchísimas más. Entonces sabemos que si llegamos a 38 en continua, entramos de las cuales ayer 34, de todas estas 70, de las cuales 34 fueron en terapia intensiva y 36 en piso. Y en este momento tenemos 10 pacientes en hemodiálisis continua que tienen COVID. Ustedes pueden ver la curva acá. Como a principios de marzo teníamos solamente 4, llegamos a tener hasta 22. En realidad ahora bajamos a 11. Esto porque varios hacen hemodiálisis como internados a los que están en piso. Pero tenemos por lo menos 22 pacientes internados que están recibiendo diálisis. Mañana acaba de ser. Entonces usamos el derroche, que tiene una sensibilidad de 96%, 98% especificidad y falso negativo de 3,5. Dejamos de usar el diazorin, y para el 24 horas usamos el Cefid, que tiene una sensibilidad y una especificidad bastante alta y solamente un 2% de falso negativo. Dejamos de usar el Abbott. Ahora les cuento un poquito de enfermedad renal. No les voy a contar esto porque Fritz más o menos lo habló.
Dejamos de hacer Donante vivo, trasplante, estaba ¿no? hablando Fritz. Nosotros nunca dejamos de hacer donante cadavérico. Más, estamos haciendo un montón, porque muchos estados como Michigan e Indiana, que han cerrado sus programas porque la epidemia es muy alta, nos están exportando los riñones a nosotros. Es decir, llevamos este año 90 hechos. Creo que vamos a pasar 300 trasplantes este año. En línea azul, esto es información de UNOS. Tenemos la data del 2019. Números de trasplantes, a medida que va pasando al día de hoy, del 16 de abril en realidad. Y uno puede ver cómo veníamos subiendo y este año veníamos trasplantando más que en el año, esto es todo Estados Unidos, más que en el año 2019. Hasta que llegó COVID y empezó a achatarse la curva y ahora estamos trasplantando menos que en el 2019. Lo importante es notar que la mayoría fue por el hecho de que cerramos los programas de donante vivos. Acá en Cleveland Clinic vamos a volver a abrir donante vivo en 3 semanas, porque le mostré que la curva nuestra es chata ahora. Y va a ser un pico en agosto, la tenemos calculada para agosto, pero es un pico muy prolongado. Se va a estar todo el año con esta historia. Pero ustedes pueden ver que los donantes cadavéricos también ahora se están achetando. Porque, ¿qué pasa? Muchos hospitales no dejan entrar a las organizaciones de procuración de órganos al hospital para no traer infecciones adentro del hospital. Entonces, ¿cómo cambió? Voy a tratar de terminar esto en 2 minutos, así tenemos tiempo para hablar. ¿Cómo cambió la práctica de trasplante en Estados Unidos? Vamos a enfocar solamente en riñón. En negro significa, esto le hicieron una encuesta a 111 centros de Estados Unidos que hacen por lo menos... Los 72% de los trasplantes cerraron completamente, del donante vivo cerraron completamente. Otro 25% puso muchas restricciones y un 80% de los programas de trasplante cadavéricos pusieron restricciones. Donante vivo, el puntito negro significa que cerraron el programa. Ustedes fíjense que prácticamente la mayoría de los centros cerraron el programa. Muy pocos centros cerraron, son los de Nueva York, Columbia, esos lugares que han sido muy afectados por el COVID. El resto de los programas funciona, nosotros somos azul, funcionamos sin restricciones. La mayoría de la gente dejó de ver pacientes físicamente, hacemos todo, le pedimos que haga menos laboratorios. Le voy a resumir esto más rápido, pero más que nada pasamos a visitas virtuales. Telemedicina en 96% de los centros. Estos son los casos, la mayoría de los casos tienen en riñón, tienen una enfermedad mínima, 17% de los casos moderado y 25%, un cuarto de los pacientes. En Estados Unidos usamos hidrocloroquina en los pacientes que están enfermos, en prácticamente todos. Nosotros acá en Cleveland Clinic usamos prácticamente en todos los pacientes internados. Nosotros no usamos Remdesivir porque no lo tenemos, pero hemos usado Lopinavir y Ritonavir, pero ya no lo usamos más. Y la mayoría de los programas, pocos programas paran el ACE inhibitor y el ARB, nosotros tampoco los paramos. Más, con respecto a los antimetabolitos, prácticamente los paramos en todos los pacientes. Calcineurin inhibitor, nosotros seguimos el tacrolimus porque lo dejamos a dosis baja porque hay una teoría, por supuesto, de que participa en el aspecto antiinflamatorio de la infección. Y bajamos los esteroides. Yo los mantengo. No quiero tomar más tiempo, entonces voy a saltear esto, que es el registro de la Universidad de Washington. Y voy a pasar a lo que hacemos en la clínica, si después charlamos. Yo puedo compartir las diapositivas después con el que quiera. Déjenme que voy a llegar a la última. Nosotros en Cleveland Clinic hacemos más o menos, creo que es el tercer centro de trasplante de órganos sólidos de Estados Unidos. Y el año pasado hicimos 600 trasplantes de órganos sólidos, creo que 130 de pulmón, 70 de corazón, 160 de hígado y como 250 de riñón. Pero recién estamos entrando en la epidemia. Estos son números de la clínica. Esto ya está desactivado. Tengo 13 pacientes con trasplante renal que tienen COVID, de los cuales intubamos a 5, 3 necesitaban diálisis, 4 de los 5 recibieron el tocilizumab, el quinto no porque no lo internamos en Cleveland Clinic, hidrocloroquina prácticamente en casi todos los pacientes y solamente uno de nuestros pacientes falleció. La mortalidad que vemos más alta es en trasplante pulmonar. Estos son mis 14 pacientes.
Nuestros 14 pacientes. Noten que 4 de los 14 son de órganos combinados. Acá hacemos mucho trasplante de órganos combinados. El año pasado hicimos 20 de hígado y riñón y como 10 de corazón y riñón. Y esto, en el registro de Washington, Universidad de Washington, un 20% de los pacientes reportados son de trasplantes de edad media 57 años. La mayoría son femeninos para nosotros. La mayoría tienen un promedio de 3 años de post-trasplante. Un 21% lo manejamos ambulatorio, un 21% en el piso y un 57% terminaron intubados. Un 64% con recibió hidrocloroquina. Y un tercio de ellos, perdonen por apurarme, pero quiero dejar tiempo. Acá tienen mi email, si alguien quiere mi WhatsApp, mi teléfono para comunicarnos por WhatsApp, por favor mándenme un email. Bueno, muchísimas gracias, Emilio, muy interesante, novedoso en algunos aspectos, pero la Cleveland es así. Bueno, dejamos entonces a las preguntas. Podría comenzar yo con una diciendo que has mostrado los pacientes trasplantados con COVID y quería saber qué tipo de lesiones renales eran. Sí, el mejor paper es el de Kidney International de hace una semana o dos, donde inclusive la mayoría de los pacientes tienen necrosis tubular aguda, especialmente la parte proximal del túbulo, pero lo interesante es que creo que Anies Fogo se puede encontrar virus en el tejido, hay dos casos que yo reviewé un paper ahora que no sé si salió collapsing FSGS, colapsante, como si fuese... Focal y segmentaria colapsante. Sí, como si fuese por parvovirus o algo así. Es decir, que hay evidencia de que el virus llega al riñón. No se lo ha encontrado en orina. El paper de Chama, de hace como un mes, de pacientes internados en terapia no encontraron el virus en orina. Lo que pasa es que en orina tenés que tener células para poder hacer PCR. Y a lo mejor, eventualmente, vamos a aprender más del tema. Pero después está el otro componente, el que hablan, que es el de microangiopatía trombótica. También puede ser una de las posibilidades que uno puede encontrar en enfermedad renal en pacientes infectados con coronavirus. En mi experiencia, en los 3 pacientes que yo tuve que dializar con continua, el problema más grande que he encontrado es que cada 4 horas tenés que cateterizar. Porque tenés que parinizarlo al paciente. No podés dializarlo al paciente. Esto concuerda un poco con nuestra experiencia clínica de más eventos tromboembólicos, ¿no? Y que por eso nosotros hemos empezado a parinizar prácticamente a todo el mundo, por lo menos de dosis de prevención, ¿no? Y hasta ahora nosotros no hemos hecho ninguna biopsia en un paciente afectado por COVID, pero no extrañaría si tuvieran algún tipo de microangiopatía trombótica en algunos pacientes. El daño endotelial seguro que... Ahora hay un protocolo con el curicimab. Un protocolo de FDA con el curicimab. Me parece que hay un ensayo clínico en marcha, pero yo no tengo más datos. ¿Qué opinión tienen ustedes con respecto a inducción con policlonales, concretamente pacientes, digamos, por supuesto, COVID negativos y porque hay algún paper en Italia que dice que habría que ser cauto con la utilización de ellos aún en hipersensibilizados? ¿Ustedes qué opinan? Mira, yo te cuento lo que hacemos. Nosotros no paramos. Lo que sí pusimos un protocolo donde tenemos todos los donantes con Rapid. El test lo hace la Organización Procuradora de Órganos. Y nosotros tenemos un protocolo que todos los pacientes que llamamos los testeamos antes de llevarlo a la sala de operaciones. Y desarrollamos lo que le decimos un COVID Cold Zone, una zona fría de COVID. Es decir, tenemos 2 unidades de trasplante de internación, ¿no? De 36 camas cada una. Tenemos una unidad que es COVID, donde los testeamos cuando se ingresa el paciente, y cuando da negativo a las 4 horas lo pasamos al COVID Zone, que ahí solamente puedes entrar con equipo de cosas. Entonces no tuvimos que cambiar la forma de practicar. Pero poner la logística en lugar nos llevó 2 semanas y muchísimo trabajo. Muchísimo trabajo porque no es fácil la logística de tener un COVID zone free, cold le dicen, frío, un lugar frío. Es decir, que no tiene COVID. Pero nosotros no paramos. Y hasta ahora te cuento que de todos los pacientes que vinieron a trasplantarse,
un candidato a trasplante hepático dio positivo, completamente asintomático. Dio positivo, los mandamos a la casa, ahora dio negativo y ahora están por poner en nuestro caso la experiencia fue distinta porque realmente la pandemia ha puesto nuestro hospital patas arriba. Es decir, que hemos dejado cualquier actividad quirúrgica electiva, hemos necesitado toda la capacidad de UCIs para pacientes COVID y realmente hemos dejado de hacer trasplantes a pesar de oficialmente nunca parar el programa, ¿no? Entonces, yo creo que la pregunta de qué tipo de inducción hacemos con antilinfocitarios o no, probablemente es una pregunta un poco secundaria. El esfuerzo tiene que ser cómo podemos tener o cómo podemos hacer trasplantes en un ambiente libre de SARS-CoV-2. Yo creo que esto es lo que habéis hecho vosotros, Emilio, que asegurar que realmente estáis en un ambiente COVID-free para poder realizar trasplantes. Y luego si consigues esto, probablemente el tipo de inducción es el tipo que siempre haces. Al otro lado, lo que a mí me parece teóricamente lógico es si tienes un virus que te causa una linfopenia, lo que es el caso, ¿no? Además, dar anticuerpos linfocitarios no es una buena idea, pero tenemos que evitar la infección y no los antilinfocitarios. Claro, los determinantes no son qué hace cada uno, porque el determinante es dónde vivís, cuál es la incidencia de COVID en la zona. Barcelona está mucho más afectada que Cleveland. Yo te mostré que la curva nuestra es chata. Nosotros paramos de hacer todo tipo de intervención quirúrgica y la clínica, ya te digo, tenemos 547 camas de terapia intensiva. Es decir, es muy grande, están las zonas preparadas, ¿no? Pero cuando se acható la curva, ahí nos dimos cuenta que podemos volver a empezar a hacer procedimientos. Yo creo que todo es circunstancial y todo depende del lugar donde uno trabaje, de la infraestructura, de la incidencia de infecciones, de la capacidad de testear a todo el mundo, de la capacidad de poner un sistema de logística que te permita asegurar que nadie se vaya a Pregunta ahí, que no es fácil. Hola. Hay una duda que me surge a mí, que es el tema de la sensibilidad de las determinaciones diagnósticas. Vos planteaste una sensibilidad muy alta, sí nos plantean una sensibilidad bastante más baja en hisopados nasofaringios, y que hay pacientes, y esto nos pasó con inmunocompetentes, que tienen infiltrados pulmonares con PCR negativa y que tienen altísima sospecha de COVID, son prácticamente asintomáticos. ¿Cómo manejan esta situación? Porque, totalmente, Marcelo. Estamos buscando... Totalmente. El paper de JAMA, de allá hace más o menos un mes, donde son pacientes todos internados, intubados, ¿no? Y le hacen un hisopado nasofaringio al paciente internado y 30% dio negativo. El tema es así, no, el paciente tenía virus, son pacientes que están infectados, confirmados. Y el primero que los test, viste que te cambian, hay 5.000 diferentes tests. Y aparentemente, por lo que entiendo por el departamento de infecciones de trasplante de acá de Cleveland Clinic, hay 5 infectólogos que hacen trasplante. Es el momento del testeo también. Temprano en la enfermedad lo vas a encontrar. Y el otro tema es la técnica, aparentemente. Que aparentemente no es un hisopado fácil, le tienen que meter el coso por la nariz, hasta el hisopo hasta la garganta. Técnicamente es difícil, y hay los test estos están, los falsos positivos y negativos que reportan son de la compañía, no son por experiencia médica. Hay que tener mucho cuidado, es un muy buen punto el que acabas de mencionar. Es muy, muy, muy interesante. Pero hay muchos pacientes, hay muchos casos ahora que son positivos, después negativos, después positivos. No sabemos si es porque el test falló en el segundo caso, o porque si la enfermedad es latente y después vuelve a reactivarse, o el paciente se vuelve a reinfectar. Esas son las 3 posibilidades, ¿no? Si vos tenés positivo, negativo, positivo, ¿cuál es la posibilidad de que el del medio negativo haya sido un falso negativo, o haya sido que se haya curado el paciente, o haya sido enfermedad latente?
No, el tema de la dificultad todo por como muestra es real, y al mismo tiempo también, digamos, la cantidad de receptores que tenés en tracto respiratorio inferior con respecto al tracto respiratorio superior te puede, aún con una buena toma, quizás variar la carga viral y la sensibilidad. No sé si hay algún comentario de Fritz al respecto. Bueno, nosotros hemos visto algo muy parecido. También hemos tenido en PCRs seriadas en el mismo paciente, hemos visto positivo y luego negativo positivo, o al revés. Hemos tenido pacientes con clínica muy sugestiva de COVID. Se ha hecho un frotis, ha dado negativo. Se ha hecho un segundo frotis, ha dado negativo. Y finalmente el paciente presentando sintomatología. Hemos hecho un tercer frotis y el tercer ha sido positivo, ¿no? Entonces, tenemos que tener cuidado y quizás realmente tener en cuenta en nuestro diagnóstico y también en nuestras estrategias de aislamiento de los pacientes que una PCR negativa no es suficiente y se tienen que utilizar más criterios y probablemente hacer PCR seriadas en la Lo que sí que yo tengo claro es que hay que hacer muchas PCRs, ¿no? Y aquí, según la región, el país donde uno vive y practica, esto puede ser más o menos difícil, ¿no? Pero la disponibilidad y hacer PCRs prácticamente a todo el mundo ayuda mucho en el control de la enfermedad. Emilio, ¿quiere decir entonces, si no entendí mal, que no hay caída entonces de donantes cadavéricos en Estados Unidos o depende de las regiones? Sí, ya te digo, primero que cada estado es muy independiente y se funciona más o menos como un país, ¿no? Un estado puede ser un gobierno, puede parar todo y el otro no, de al lado. El número total de trasplantes ha caído principalmente ahora porque hay menos donantes vivos, pero ahora se están volviendo a abrir los programas, algunos programas. Y porque los centros grandes de trasplantes de Nueva York, esos sí cerraron. Una cosa es como Fritz dice, si yo viviese en Nueva York, Cleveland Clinic estaría cerrado, Columbia University está cerrado, Yale University están cerrados. Muchos de esos órganos se exportan a Ohio y se usan, ¿no? Tenemos más cold ischemia time. Pero hay donantes que están, donde se podría procurar un órgano, pero el hospital local no deja entrar a la gente de la organización de procuración de órganos porque tienen restricciones para la entrada de pacientes que no están testeados negativos, digamos. Entonces hay menos procuración. Pero es todo regional. Como lo quiero aclarar bien, si yo viviese en Michigan, Cleveland Clinic tendría el programa cerrado. Pero como acá tenemos la estadística, que tenemos la curva muy chata y tenemos disponibilidad de terapia intensiva y disponibilidad de esto, nos dejan abrir el programa. Para resumir hasta ahora, en Estados Unidos acá hace 5 días que se está haciendo menos trasplante que en el 2019. A consecuencia, mayormente de la menor cantidad de donante vivo y menos marcada la cantidad de donantes cadavéricos, como el nuestro, que puede hacer más, porque estamos bien. Y hay centros que están haciendo menos. El balance es más o menos negativo en este momento. Es circunstancial, como digo, depende de cada lugar. Sí, yo creo que lo más importante, dijiste muchas cosas importantes en tu charla, pero lo más importante es en el lugar en que estás. Totalmente. En el lugar donde estás, hay 3 componentes. Es la geografía, ¿no? La organización donde vos trabajás, la capacidad que tiene una organización de acomodar enfermos en terapia intensiva, en respiradores, en dializadores, etc. Y la tercera es la capacidad de testeo que vos tengas. Porque yo puedo estar en un lugar que digo que no tengo nada, pero si no testeo a nadie, en 10 días me entero que están todos enfermos, porque tarda 10 días en formarse el paciente. Entonces esas son las 3 cosas. Por eso cada uno que... vos has venido a la clínica, vos entras a la clínica, es una ciudad, ¿no? Hay 50 entradas en la clínica. Bueno, han dejado 5, donde tenés la cámara esa que te toma la temperatura sin vos ver, ¿viste? Una pantalla, vos te ves, que te ves verde o rojo, ¿viste?
infrarrojo y entra solamente gente que tiene que venir a trabajar o el paciente sin compañía. Es decir, si vos podés poner esa infraestructura en el lugar, podés hacer cosas. El hospital de al lado a lo mejor no puede. O si yo viviese, puedo poner Cleveland Clinic en New York y tampoco podría, porque los tres componentes son importantes. ¿Entendés? ¿Queda claro lo que digo? No es solamente una cosa, no es lo mismo tu institución en Capital Federal que en Jujuy, que en Misiones, porque la incidencia es diferente, las condiciones son diferentes. Mirá que acá tenemos a Nacho de González, que es de Misiones. ¿Sí? Claro. Nacho, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Sí, cierto. Yo comparto totalmente tu apreciación. Bajando un poco el nivel de la discusión, desde el punto de vista de imágenes pulmonares, ¿a qué le dan más relevancia? ¿La placa de tórax, la ecografía, la tomografía computada? ¿En qué forma la usan? En fin, no sé qué comentarios al respecto. A mí me gustaría escucharlo a Marcelo, a ver qué dice. Mirá, nosotros, lo que sí en la clínica que se ha creado es la zona de la terapia intensiva, es todo remoto, ¿no? La diálisis es remota, la respiración se maneja remotamente, todo con robot desde afuera, ¿no? Se minimiza todo lo que sea entrada a la habitación del paciente, todos los drips, todos los goteos, todo computarizado. No hay nadie que entre a cambiar ¿cómo se dice? La rapidez del goteo, ¿no? Está todo manejado desde afuera de la habitación. Entonces se hace mucho menos intervención, mucha menos radiografía. Yo solamente veo radiografía y la radiografía parece edema pulmonar o parece como un infiltrado intersticial, ¿no? No creo que sea muy común que estemos mandando pacientes a hacer tomografía a la parte de radiología. No sé qué opinión tenés vos, Fritz, o Marcelo, desde el punto de vista de todo el mundo eventualmente tiene una tomografía, pero no se hace tanto. Me parece que estamos interviniendo menos en estos pacientes. O evitando el contacto, ¿no? En nuestros pacientes, claramente el paciente que se presenta con sintomatología respiratoria, la primera prueba de imagen en urgencias es una radiografía de tórax. Claro. ¿no? Luego, según gravedad de caso, según otras sospechas, tromboembolismo pulmonar, por ejemplo, caso severo de difícil control, sí que entra el escáner, ¿no? Pero no es una prueba de rutina para todo el mundo, y hacemos la misma estrategia. Limitamos las entradas a la habitación, ¿no? Porque, claro, cada habitación requiere ponerte el traje EPI, y realmente se intenta manejar todo desde fuera o manejar de manera para integrar. Es decir, que si entras como médico, igual la enfermera te pone el café, el desayuno en la mano y te dice, bueno, éntralo, ¿no? Y para no entrar dos personas, ¿no? Y esto es algo muy importante y muy importante en el manejo también. Sí que nosotros también hemos utilizado, ¿no? Sobre todo en los pacientes en curas intermedios y también en UCI, la ecografía también, porque no hace falta desplazar al paciente, ¿no? Para el seguimiento sí que lo estamos utilizando. Y todas las radiografías las hacemos en la habitación del paciente, ¿no? Y mover a un paciente para hacer un escáner es una cosa absolutamente excepcional. Bueno, nosotros, un comentario más. Yo de los 3-4 pacientes que estuve la semana pasada en terapia, no vi ninguno. Es decir, tenemos el jefe, el staff a cargo de la terapia intensiva, es el único que hace el examen físico, y ese examen físico se usa por todos los interconsultantes para atender al paciente. Es decir, estoy en el lugar, pero no, entrar a la habitación solamente entra una enfermera, creo, y un médico, o asistente si tienen que poner una línea o algo, ¿no? Pero usamos el examen físico del equipo de terapia intensiva. No usamos, yo le tengo que creer al equipo que tiene edema o no tiene edema para dializarlo, etc.
no entramos a ver los pacientes. Sí, nosotros lo mismo, entra un médico, ¿no? Que no entran los consultores, entra y tenemos evidentemente salas COVID con su personal médico. Este personal médico no trabaja en otros sitios y los médicos que no trabajan en salas COVID prácticamente no entran. No entramos. Ni en la No, sala igual. COVID, y mucho menos en la habitación. Igual, hoy está hablando con Rich Formica, que es el próximo presidente de la American Society of Transplantation. Y me llamó por otra cosa, estamos hablando de todo lo que vamos a aprender con el COVID y cómo va a cambiar nuestra forma de practicar medicina. Y si ustedes no leyeron un libro que se llama El Cisne Negro, de Nassim Taleb, los eventos que te cambian para siempre, ¿no? Y él estaba contando de que el ATC va a cambiar completamente, ahora va a ser virtual, pero el año que viene prácticamente va a ser una combinación de las dos cosas. Porque uno tiene que tomar lo positivo de todo esto, ¿no? Y toda la parte de visita virtual, atención de terapia intensiva virtual es impresionante. La tecnología hoy te permite hacer eso. Esto es una experiencia que nosotros también hemos hecho. Hemos avanzado lo que no hubiéramos hecho en 3 años, en 36 horas. Prácticamente ahora hacemos, como vosotros, Emilio, la gran mayoría de las visitas son visitas telefónicas o visitas por videoconferencia con el paciente. Se han puesto en marcha nuevos circuitos para conseguir la analítica. Entonces, para muchos pacientes que antes venían al hospital para hacerse una analítica, se lo hacen a nivel local. Y luego hacemos una visita virtual o por teléfono o por videoconferencia. Y esto no lo vamos a repetir. No. Seguro que haremos más visitas presenciales eventualmente, pero los pacientes mismos, sobre todo aquellos que viven lejos, nos van a pedir una visita telefónica. Sí, sí. Y yo creo que esto es un avance enorme. Y lo mismo, exacto, con la terapia intensiva remota en muchos aspectos, y se van a instalar más infraestructura en el hospital, las infusiones con control remoto y todo esto, habrá un cambio enorme. Difícil, No te entendemos. Va a ser una experiencia. ¿Yo podría hacer una pregunta? Sí. Yo quería preguntar, primero, la Argentina está haciendo 765 testeos por millón de habitantes. Quería saber cuánto es la cifra en Estados Unidos. Y con respecto al tratamiento del COVID, lo que tenemos aquí, bueno, también nosotros estamos tratando de separar las cosas. Tenemos una gran playa de estacionamiento, que conmigo lo entienden. Estamos haciendo así un hospital de campaña para tratar de liberar toda nuestra institución de COVID. Y vamos, en 20 días, cuando tengamos el pico, ya lo vamos a tener listo. El tratamiento del COVID, que es aparentemente un tridente: atacar el virus, atacar la tormenta inflamatoria y el fenómeno trombótico sería el tercero. ¿En los trasplantados ustedes creen que es igual o hay que hacer algún cambio terapéutico? No, nosotros tratamos, como dijimos antes, nosotros tratamos digamos, paramos el antimetabolito, bajamos el inhibidor de la calcinerina y mantenemos el esteroide, y después el resto del paciente lo maneja infectología, o sea, que hace trasplante nada más. Trata de manejar a todos los pacientes igual. Eso es todo lo que te podría decir en ese sentido, porque yo me encargo de la parte, nosotros nos encargamos más que nada de la parte de inmunosupresión. Toda la parte de tratamiento del manejo del COVID tienen protocolos, los de infectología y los de terapia intensiva. No sé, Fritz, ¿qué dicen ustedes? Bueno, en nuestro caso, el manejo del paciente trasplantado no es muy distinto del paciente no inmunosuprimido. Entonces, utilizamos hidroxicloroquina, utilizamos acetamicina. En nuestro caso, en muchos pacientes también utilizamos Kaletra.
Lo que sí que hacemos es cambiamos la inmunosupresión de manera significativa. Primero, por la situación de la infección y segundo, por posibles interacciones. Pero el manejo es muy parecido a la población general, con, bueno, dos cosas. Primero, las posibles interacciones y segundo, el ajustar las dosis a la función renal del paciente, que no siempre es óptima, ¿no? Y sí que hemos utilizado terapias agresivas con tocilizumab, con baricitinib, con anakinra y con metilprednisolona en pacientes trasplantados renales. Esto lo que hemos hecho en la población general. ¿Puedo hacer una pregunta? Dale, María. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Me encantó la charla. Ustedes saben que nosotros tenemos una población de pacientes en seguimiento que tienen Belatacept, es un número muy grande, y que uno siempre piensa que pueden llegar eventualmente a ser susceptibles a infectarse con COVID. Es cierto que otras inmunosupresiones uno las puede suspender, esta una vez que está administrada, nada, ya está, y habrá que esperar suspender el próximo mes, pero ¿qué idea tienen ustedes respecto a la evolución de esta gente? ¿Creen que puede estar diferente, mejor, peor? ¿La suspenderían proactivamente? Hay un paper que propone la suspensión, pero para evitar los traslados a las instituciones para hacer la infusión. También esto es un riesgo. ¿Qué consideración tienen al respecto? Fritz, ¿ustedes usan Belatacept? Sí, pero bueno, todo lo que voy a decir ahora es pura especulación, porque nosotros utilizamos Belatacept, pero en España en principio no está reembolsado, por lo cual de nuestros 2.400 pacientes que tenemos en seguimiento, menos de 100 están con Belatacept y hemos tenido la suerte de no tener ninguno de ellos infectados, para poder decir que mi experiencia con esto es cero, ¿no? Lo que probablemente lo que yo haría es, si tengo un paciente con una infección activa en este momento, probablemente, y si cae justo la fecha de la administración en esta fase, probablemente no lo daría, ¿no? Si tengo un paciente grave ingresado, ¿no? Pero bueno, lo más probable es que el paciente llegue a mi hospital y recibió la dosis hace una semana o hace 2, ¿no? Y bueno, entonces en esto no puedes hacer nada. Probablemente lo que, según gravedad del caso, lo que haríamos es suspender el microfenolato si lo toma y maneja al paciente con dosis más o menos altas de prednisona o metilprednisolona. Pero esto es un poco especulación y no tengo ninguna experiencia con esto. Creo que la parte importante de la pregunta es qué hacer con aquellos que no están infectados y que a su vez tienen que ir a recibir la medicación una vez por mes. En el sentido de que uno teóricamente los está exponiendo al virus. ¿Es correcto lo que digo? Sí, es un riesgo la exposición y también es un riesgo la conversión. Exactamente, las dos. Pero Mira, yo creo que hay... yo sabes que la mejor información para eso estaría en los pacientes con tratamiento oncológico, que todavía no tenemos ninguna información, pero les pasa lo mismo a aquellos que tienen que ir a recibir una infusión porque no pueden tratarse en la casa. No sé cuáles son los protocolos que tienen. Son pacientes de alto riesgo, inmunosuprimidos, que tienen que ir a un centro a hacerse una infusión. Podría averiguar, porque los nuestros, te digo, nosotros tenemos varios, pero viven en zonas medias remotas, medias rurales, con baja incidencia, y por ahora le hemos dicho que vayan. Pero la pregunta que haces es buenísima, porque la verdad que no sé. Nosotros en los pocos pacientes que tenemos no hemos suspendido el tratamiento. Hemos concentrado en reales pacientes que en principio tienen, a pesar
pesar de nuestros números, nuestros pacientes tienen un riesgo bajo de infectarse, ¿no? Entonces, hacer un tratamiento o un cambio de tratamiento en 80 pacientes para 2 que se van a infectar, esto también tiene sus efectos adversos. Yo creo que en primer lugar nos tenemos que preocupar por tener circuitos seguros para hacer esta administración. Y yo iría tan lejos como para decir, ok, tengo a mi lado un centro pediátrico que realiza trasplantes, trabaja con nosotros y tienen mucho menos infección de COVID en su hospital, pues hacemos la infusión allá, ¿no? Yo creo que necesitamos circuitos seguros y quizás un poco soluciones creativas, pero cambiar profilácticamente la inmunosupresión a un montón de gente que nunca van a beneficiarse de esto, aquí tendría mis problemas. Sí, no, consideramos que no excede el riesgo al potencial beneficio, pero está publicado esto como una sugerencia y por eso me gustaba escuchar el comentario de ustedes. Gracias. Sí, bueno, si el riesgo de mi paciente que acuda al centro de infusiones de infectarse, si este riesgo es un 50%, por supuesto, hay que hacer alguna cosa, ¿no? Pero si este riesgo es bajo, hay que calcularlo. Yo creo que en cada ambiente, en cada hospital, las reglas son distintas. Tengo una pregunta. Sí, ¿puedo hacer una pregunta? Sí. Claro. Mi pregunta es la siguiente, soy Liliana Vicignano. Cuando hacen la PCR para COVID-2 en el receptor, ¿lo hacen en el pretrasplante inmediato? Si esto es así, ¿cuántas horas demanda la espera del resultado? Y si la disponibilidad es las 24 horas. Sí, nosotros estamos haciendo, como te contaba en el protocolo que pusimos, en efecto, el paciente entra por una zona particular del hospital, ¿no? Que es COVID-free, COVID-cold, le dicen. Ahí se le hace el testeo rápido. Tenemos un promedio empezamos hace 2 semanas. Llevamos en 4 horas 53 minutos desde que te miden todo acá, ¿no? Desde que el paciente entra hasta que el resultado es reportado en la computadora. Son 4 horas 53 minutos. Es decir, que al cabo de 6 horas, en esos momentos le hacemos todo el resto al paciente, ¿no? Laboratorios generales, electrocardiograma, etc. Es decir, que en 6 horas tenemos el paciente en la sala de operación. Muchas gracias. Emilio. Rafael. Primero, feliz cumpleaños. Gracias. Bueno, quería preguntarte, ¿qué experiencia tienen ustedes? Apagá el volumen de la computadora y dejá el del teléfono nomás. ¿Ahora sí? Sí. ¿Qué experiencia tienen ustedes, sobre todo para los pacientes asintomáticos o los recuperados, con el test de anticuerpos? ¿Ya están midiendo anticuerpos? Hay un departamento en la clínica de la sección de laboratorio que está estudiando todo el tema de anticuerpos. Es un tema interesantísimo, no tengo mucha información, pero hay muchos problemas con los anticuerpos solamente de diagnóstico, los anticuerpos potencialmente con impacto en la infección. Resulta que, ¿viste? Todos los virus y bacterias te dan una respuesta inmune humoral diferente. En el caso del coronavirus es muy compleja, porque primero que aparentemente para una IgM tarda como 3 semanas en formarse. Y después la IgG más, como 5 semanas. Y lo que no se sabe es si esos anticuerpos son solamente marcadores diagnósticos o uno puede utilizar esos anticuerpos como tratamiento, porque todavía no se sabe si son potentes para generar una respuesta inmune de protección contra el virus.
Pero esa es un área que te digo la verdad, no sé, pero que está evolucionando muy rápidamente, porque tiene no es solamente de interés diagnóstico, pero también de interés terapéutico. Pero es todo lo que sé, y no leí mucho. Hubo una presentación, la Cleveland Clinic todos los días a las 4 de la tarde da una presentación en general de un tópico determinado. Y la semana pasada hablaron de eso, pero no mira. Creo que puedo conseguir las diapositivas y mandártelas. Pero es algo para tener. Hay tanto para aprender. Gracias. Una pregunta para Fritz. Fritz, muy buena tu presentación. Quería ver, en el registro español, lo que llama la atención, cuando compara diálisis con trasplante, parecería que los pacientes trasplantados les va mejor, que se mueren menos, o por lo menos en el registro impresiona así. ¿Está relacionado con el distanciamiento social, que los trasplantados pueden cumplir más con la cuarentena? ¿Cuáles son las hipótesis que ustedes se han planteado de esos datos? Bueno, llama la atención que primero la edad, hay una diferencia de edad de unos 10 años entre las dos poblaciones, ¿no? La población en diálisis es una población más añosa y probablemente en general es una población más frágil. Esto es mi explicación, ¿eh? Luego probablemente lo que nosotros hemos visto en las últimas 6 semanas, que ha habido una curva de aprendizaje claramente en cuanto al tratamiento antiinflamatorio en las fases tardías de la enfermedad, que probablemente los pacientes aprovechan de esto en cuanto a su supervivencia, y este tratamiento se ha hecho más agresivamente en los pacientes más jóvenes y en los trasplantados comparado con los pacientes en diálisis. Esto es un poco mi opinión, pero no tengo ningún dato ni de ensayos clínicos ni para poder. Esto no es sólido, es pura especulación. Pero yo creo que primero las poblaciones son distintas. Luego se infectan más los pacientes en diálisis. Esto sí que parece ser el caso, pero yo creo que es obvio porque claramente estos pacientes tienen que ir al centro de diálisis 3 veces por semana, ¿no? Y nuestros pacientes trasplantados, ya incluso sin COVID-19, les hemos entrenado a practicar un poco de social distancing siempre, ¿no? Siempre hacen más precauciones en cuanto a infecciones, siempre se aíslan un poco más, siempre utilizan menos el transporte público. Son pacientes condicionados al social distancing ya de entrada, incluso sin COVID-19. Y en nuestras incidencias claramente lo vemos. De 2.400 en seguimiento, tenemos 33 identificados con COVID en la población trasplantada. En la población de diálisis, que nos toca a nosotros, 500 pacientes, tenemos prácticamente incluso un poco más, 45 pacientes con enfermedad COVID, ¿no? Por lo cual tienen más riesgo de infectarse. Y esto es seguramente por la logística, porque tienen que acudir al centro a menudo. Fritz, tengo una pregunta para vos, porque otro tema importante para hablar es el tema de la cuarentena. Yo creo que el tema de la cuarentena temprana es muy buena para prevenir, para achatar la curva, pero el problema es que la gente no te dura. Si la haces muy temprana, alguien se va a quejar que esto que lo otro. Si la haces tarde, después te echan en cara que no empezaste temprano. Y agarrar el ajuste es lo más difícil. Pero lo que te quiero preguntar a vos, ¿qué estricta es la cuarentena? Porque yo leo los diarios de Argentina, pero no los diarios de España. ¿Qué estricta es la cuarentena en Barcelona, más que nada? ¿Qué es diferente a la de Cleveland? Porque la cuarentena en Nueva York, en Buenos Aires y en Barcelona, la gente tiene que estar en un departamento. En Cleveland, la población de la ciudad es mucho más esparcida y no se nos permite salir todos los días. Puedes salir a la hora que vos quieras mientras mantenga 2 metros de distancia. Y la gente lo cumple. ¿Cómo es en Barcelona?
Bueno, en Barcelona también la gente lo cumple. La cuarentena es muy estricta. Sí prácticamente son trabajos esenciales y esenciales, por ejemplo, son las profesiones sanitarias, policía, no sé, proveedor de electricidad, de agua, estas cosas. Pero aparte de esto, la gente, por motivos profesionales, no sale y se controla. Igual yo llevo 3 días sin ser controlado por la policía en mi camino al trabajo, pero seguro en las 2 semanas anteriores me han controlado 2 veces al día, ¿no? Yendo al trabajo y volviendo. Mi hija, que tiene 13 años, no ha salido de la casa en 6 semanas. No ha salido ni una vez, ¿no? Y esto es lo que está pasando aquí. La gente se está cansando, ¿no? La gente y la empieza a gente quejarse. del interior de Argentina, no sé quién está, a ver, ¿quién está en el interior? Rafael. Pablo. Pablo. Creo que Hola, Emilio. ¿Cómo? Gracias. ¿Me escuchás, Emilio? Sí. Bueno, acá en Córdoba con Rafael te podemos contar cómo acá en Córdoba el problema es que empezamos con un estrés importante y hoy se ha relajado bastante, te diría, han ido abriendo algunas cosas. Se escucha más o menos. Presión en lo económico también. ¿No me escuchas bien? No. Espérate que me cambio de posición. Ahí. ¿Ahí me escuchás? Sí, mejor. Sí, perdón, me hace problema de conexión. El problema que ocurrió acá en Córdoba, te decía, es que al principio fue muy estricta la cuarentena, pero una presión grande en lo económico que está generando que la gente un poco quiera salir más a la calle y el problema económico acá es de vos lo conocés. De modo que no es tan fácil mantener la cuarentena, pero al principio se ha cumplido bien. Al principio se ha cumplido bien. Y ahora está un poquito más relajada, pero sí la gente, creo que hemos adquirido conciencia. Vos ves que la gente se lava las manos, mantiene la distancia, o sea, eso se ha respetado. Y después, bueno, ves de todo, ¿no? Como es Argentina. Tenemos gente conectada de Misiones y de Santa Fe también, si queremos conocer otras provincias. De Rosario quería decir que acá prácticamente ha sido un estado de sitio acá que ha impuesto. Realmente los controles en la calle piden todos los documentos, los permisos para circular, y realmente secuestran los coches y hay inclusive causas judiciales abiertas. Vamos a ver ahora que termine esta semana, a ver cómo evoluciona, pero el ambiente de la gente está bastante preocupada por eso, ¿no? Volviendo, Emilio, al tema de anticuerpos. Eso puede hacer, porque dentro de la patología de neumonitis y demás, juega también los anticuerpos no neutralizantes, el coronavirus. ¿Eso puede hacer demorar la salida de vacunas y demás? ¿Entendiste o no? Sí, sí. Bueno, creo que Marcelo es el que... ¿Está Marcelo todavía o no? No sé. Sí. Acá estoy. Creo que vos sos el que más... ¿Viste cómo es el tema de vacunas? Hay, qué sé yo, vos tenés respuestas inmunes a distintos patógenos que uno tiene que revacunar porque no tenés una reacción inmunológica de larga vida. Por ejemplo, la viruela se erradicó del mundo porque podés lograr una reacción inmunológica contra el virus a partir de la vacunación que es de por vida. A su vez tenés otras infecciones, como por ejemplo el measles, la triple, que darla cada 10 años. Marcelo creo que sería el mejor acá para contestar esa pregunta. No, te digo, ¿sabes por qué? Porque el dengue, que es una cosa que está mucho con el sur, cuando se hace la
la reinfección por dengue, la patología del dengue con ovulaciones y más es por el cuerpo. Claro, Más que el coronavirus también tiene un aspecto de anticuerpos que, bueno, que explica un poco la neumonitis y todos o los fenómenos de coagulación, de trombosis y demás, y eso capaz que haga demorar la aparición de la vacuna, ¿no? Sí, la verdad no sé. La verdad estaría bueno hacer varios de estos Zoom, mucha gente, con tópicos diferentes, ¿viste? Así uno puede invitar más gente que sepa más del tema. Así uno puede, por ejemplo, desarrollar un tópico en particular. Por ejemplo, los anticuerpos. Total, esto, ahora que está todo el mundo en cuarentena, sería ideal agarrar y hacer varios de estos episodios. Para Fritz, no, a lo mejor no es lo ideal porque es muy tarde allá, pero yo acá... No, para mí este tiempo ideal, encantado. Yo estoy en casa, relajadito. Vos tenés que hacer con un vaso de vino ahí, ¿qué estás haciendo? Son las 10. Sí, falta el tinto. No, yo creo que el tema de los anticuerpos es muy interesante y sabemos poco. Me parece haber leído en cuanto al desarrollo de una vacuna de SARS-CoV-1 que el desarrollo que nunca se ha terminado, ¿no? Que en principio en animales que se habían vacunado y luego se había hecho una incubación del virus, estos animales vacunados sí que tenían una reacción pulmonar autoinmune muy importante. Y a ver qué pasa con la vacuna de SARS-CoV-2, ¿no? Yo sé de un ensayo clínico que me parece una cosa interesante para una vacuna de SARS-CoV-2 ahora, que intenta mirar un poco el abordaje por exosoma de pacientes de plasma, de pacientes reconvalescentes, y desarrollar una vacuna con esto. Igual esto es un abordaje más novedoso y quizás nos ayuda a evitar esta reacción autoinmune. Pero bueno, otra vez, yo creo que estamos muy al principio de todo esto y aquí yo totalmente de acuerdo con tu propuesta, Emilio, de dedicar un Zoom únicamente a anticuerpos y vacunas con gente que hace esto durante todo el día, ¿no? Claro, o tratamiento, o alcohol. Mira, esto puede ser una serie de 3 o 4. Nosotros estamos haciendo de este tipo de webinars ahora con toda la gente de Cleveland Clinic Abu Dhabi, Florida, etc. Y la verdad que es fácil de hacer. Se puede, para estudiar más, ¿viste? Para leer un poco más. Y esto va a cambiar cada 15 días, como dijo Fritz al principio, ¿viste? La diapositiva que hiciste ayer ya es vieja. Así que bueno, es una propuesta para después. En general, se ha visto que los que tienen enfermedades severas tienen anticuerpos neutralizantes muy elevados. Seguramente, sí. Con respecto a... Sí, lo que pasa es que uno es especulativo. Uno sabe, por ejemplo, bueno, lo que mencionaba Domingo con respecto al dengue. Y un paciente dengue, si se infecta por una segunda cepa, tiene mucho más chance de shock hemorrágico o de forma de dengue severa, y por eso la vacuna está licenciada para dársela a quien ya ha tenido previamente dengue, no para dársela a alguien que nunca tuvo dengue, porque se supone que aumentaría el riesgo de una forma severa si adquiere dengue de vacunarse. Doctor Poggio, ¿puedo hacer una pregunta? Dale. Soy Silvina Alemán y quería hacerle una pregunta. Nosotros hemos estado discutiendo en la sociedad la iniciación de realización de PCR a nuez para darla como recomendación en la selección de los receptores. ¿Usted podría decir que en un paciente asintomático, si no tiene una PCR negativa, no indicaría el trasplante, aunque se encuentre obviamente asintomática y en una área que haya circulación del virus? Mira, voy a contestar yo una cosa que cuando estábamos poniendo el protocolo, ahora que vamos a reactivar donante vivo, cuando testé al donante vivo, pero con respecto al receptor, dijimos, bueno, ¿por qué no hacemos esto? Vamos a testear al donante vivo 2 semanas antes. Si le da negativo, le pedimos que haga cuarentena absoluta, y es muy improbable que cuando vuelva
que le podemos hacer otro. Si no tiene sintomatología en 2 semanas y le había dado negativo antes y hizo cuarentena absoluta, es muy improbable que esté infectado. El problema es que el paciente, el receptor, va a diálisis. Entonces uno no puede, 3 veces por semana, no puede ir por sintomatología solamente. Porque al haber ido a diálisis 3 veces por semana, que es un lugar de altísimo riesgo, aunque esté completamente asintomático el paciente, no le vas a escapar. En el único caso que puedes hacer eso es en los preventivos. Nosotros hacemos 15% preventivos y pedirle por favor que no salgan de la casa y por 2 semanas o 3 semanas y sea completamente asintomático. Esa sería la única solución, pero después no le veo vuelta, porque el ir a diálisis, hay un paper de China, ¿viste?, donde el 33% de los pacientes se infectaron en 5 días, algo así. Es decir, pasa todo muy rápido. Perfecto, muchas gracias. Muy bueno. ¿El doctor Orejuela quiere decir algo o no? Que lo veo por ahí, de Uruguay. Sí, hola, ¿me escuchan ahí? Sí, ¿cómo anda? ¿Cómo andan? Fritz, ¿cómo anda Emilio? ¿Cómo anda Domingo? Bien, gracias. Bueno, en Uruguay hemos tenido el programa de trasplante renal desde principios de marzo, cuando los nuevos casos de COVID. Y hasta ahora no hemos hecho ningún trasplante renal, aunque estamos pensando seriamente y trabajando con el instituto para retomar el programa. Tenemos en nuestro país, al día de ayer, tenemos 540 pacientes infectados en 3,5 millones que somos, lo que sería más o menos para la Argentina tener 5.000 infectados. Y de eso tenemos 12 fallecidos, que es se han tomado medidas que uno estima apropiadas. Ha habido entusiasmo menor en algunos grupos para que se haga una cuarentena obligatoria, pero no se hizo y así estamos estables. Así que, bueno, estamos ahora, pasado esto, visto que la curva está bastante aplanada, me parece que es oportuno que retomemos el programa de trasplante cadavérico. Bien, yo creo el trasplante contador vivo, porque nosotros podemos al donante evaluarlo con seguridad, teniendo la precaución de que el donante haga, como decía Emilio, un periodo de aislamiento domiciliario previo al trasplante, 15 días antes del trasplante, hacerle como él planteaba, la investigación de la presencia del virus o no, en el periodo operatorio. Y el receptor es siempre el problema, porque el receptor, como decía él, siempre va a ser un riesgo. Sí. Bueno, cuando la incidencia es tan baja, uno se tienta a empezar a trasplantar teniendo un solo estudio negativo en el momento del trasplante. El problema que tenemos acá también es con las determinaciones, que no abundan, se hacen en cantidades limitadas, si bien ahora parece que se va a incrementar el número de determinaciones, pero aún es baja, de modo que se hacen, que hay un tiempo entre que se hace el estudio y que tenemos el resultado que puede ser muy variable. A veces puede ser muchas horas, poniendo en riesgo por la isquemia fría el infarto, ¿verdad? La isquemia fría esperando el resultado de ese estudio. Un asunto a ajustar, pero bueno. Con respecto a los riesgos del donante, claro, el donante tiene riesgo que se va a ingresar en un centro hospitalario. En un hospital, y de momento no tenemos ningún paciente COVID positivo. Este mes y algo internado en un COVID positivo, pero puede aparecer en cualquier momento alguno. En nuestro centro de trasplante, en la trasplante tampoco tuvimos
pero no tenemos ninguno. Y eso alienta a una mayor tranquilidad para ingresar un donante, que siempre es nuestra mayor preocupación. El dador vivo siempre es preocupa más que el propio receptor. Sí. Nosotros, en parte, no dejamos de hacer trasplante también, no, como lo dije antes, por la epidemiología de la zona, el hospital y el sistema que tenemos para testear a todo el mundo. Pero recuerden que nosotros también, la estadía media de nuestros pacientes del receptor de donante vivo es 2 días. Muy rara vez mandamos un paciente al día 3 a la casa. Y para donante cadavérico la media es 3 días. Y ahora estamos bajándola a 2. Inclusive los que tienen DGF. Es decir, que nuestro proceso de trasplante y alta es no más de 2 o 3 días. Prácticamente una cirugía hoy por hoy, y el donante se va al día 2 también. Es decir, nosotros traemos un paciente el día lunes, y para el día miércoles a las 5 de la tarde el paciente está en la casa. No tenemos el paciente dando vuelta en el hospital. Y eso también lo tenemos en consideración cuando decidimos mantener el programa, ¿no? Ya llevamos 1 año y medio y tenemos muy poca reingreso, solamente el 15% en el primer mes. Es decir que todo se puede, pero todo es dependiendo de las circunstancias del lugar. Y hay que acomodarse a lo que uno tiene y lo que uno hay, ¿no? Pero bueno, eso sería más o menos lo que diría. ¿Tienen alguna idea respecto del efecto protector de la vitamina D? ¿Quién me mandó? Un amigo mío me mandó un mensaje de eso. O sea que yo puedo contestar. Como una fake news que es una realidad. Sí. Esto es lo que yo digo. Nosotros publicamos un paper en el año, no me acuerdo, en HAT, sobre el efecto de vitamina D en la respuesta dono específica del linfocito T. Por supuesto, como todo el mundo sabe, la vitamina D tiene un efecto inmunomodulador, como tiene tantos otros efectos. Pero la respuesta a mí es simple. A niveles prácticos, la vitamina D no va a curar el coronavirus. Como tampoco la vitamina D va a evitar el rechazo de esto o del otro. Es un componente más, y el reemplazo de la vitamina D tiene mucho más beneficios aditivos al efecto inmunomodulador. Más el riesgo de alguien es más alto al cabo de la vida, de quebrarse todos los huesos por caerse a medida que nos ponemos viejos, que de agarrarse una neumonía porque le falta vitamina D. Pero sí, la respuesta para los pacientes es que tienen que tomar vitamina D si es que tienen niveles de vitamina D bajos. Hay un estudio muy bueno de Canadá, toda la franja, que es el límite con Estados Unidos, toda la gente vive ahí, que creo que está en el Annals of Internal Medicine. Como no tenemos exposición solar, el 70-80% de la población de Canadá tiene insuficiencia de vitamina D. En Argentina debe ser más bajo, pero en Estados Unidos es más o menos igual. Yo, Roberto, le diría a los pacientes que me preguntan, que me han preguntado, y gente, y amigos también, que es importante reemplazarla, pero no va a prevenir que alguien se infecte coronavirus. Ni se va a curar, ni digamos, es así. Llevado a la hora que es especialmente por Fritz, porque para Fritz debe ser como las 12 de la noche, ¿no? Si no hay alguna otra pregunta, determinamos que este webinar, que fue excelente, buenísimo. Agradecemos mucho a Fritz, Emilio, a Roberto y a Eduardo Turullán y a todos ustedes. Pasaron más de 100 participantes. Bueno, muchísimas gracias a todos. Bueno, muchas gracias a vosotros y un gran placer. Y bueno, igual en el próximo Zoom hablamos de anticuerpos y vacunas. Dale, que presente a alguien, invítenme y eso es para como se dice, para escuchar. Habría que hacer de varias cosas, varios temas, ¿viste? Se puede hacer. Bueno, gracias Domingo por la invitación, estuvo muy bueno, realmente fue una idea
abandonamos en el Uruguay. Un abrazo a todos. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Un abrazo. Roberto, ¿querés decir algo más? No, ya lo que vos dijiste es suficiente. Agradecerle a Emilio y a Fritz la deferencia que han tenido de compartir estos momentos y toda esa experiencia tan rica que ellos están teniendo, ¿no? Y esperemos que aquí la tengamos, pero más suavizada. Muchas gracias. De nada. Gracias a ustedes. Gracias, adiós.